Bienvenidos a estas cápsulas que el despacho Garrido Sabri está realizando para difundir la cultura jurídica. Tu servidor, Wilber Rutinov Domínguez Garrido, hoy te comparte el siguiente tema: el sujeto activo del delito y su rol en el procedimiento penal. Bueno, para poder hablar del sujeto activo del delito en el procedimiento penal, primero tendríamos que desglosar dos términos procesales: sujeto activo del delito y procedimiento penal. Para hablar de sujeto activo del delito debemos de recordar que esta denominación se la da la teoría general del delito y en consecuencia el sujeto activo del delito va a ser la persona que realice la conducta, es decir, aquel que realice una conducta que se encuentre tipificada en el Código Penal. ¿Qué quiero decir con esto? De una forma más sencilla, que el que realice la conducta que dañe un bien jurídico tutelado protegido por la ley en contra de otra persona, a quien la vamos a llamar sujeto pasivo. En consecuencia, la persona que realiza la conducta será el sujeto activo del delito. Por otro lado, tenemos la denominación del procedimiento penal. Y para poder hablar del procedimiento penal, tendríamos que referirnos al 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo este ordenamiento el que va a regir las reglas procesales para poder litigar o para poder estudiar el procedimiento penal. Bueno, el 211 nos señala que un procedimiento penal va a ser un todo, es decir, va a iniciar con una denuncia y va a terminar con una sentencia. Ese es el procedimiento penal, inicio a fin, de punto A a punto B. Pero el proceso penal es parte de un procedimiento penal. Es decir, hagamos el ejemplo sencillo. Con la denuncia se inició el procedimiento penal, pero no se inicia el proceso penal, sino el proceso penal se va a iniciar después de haber iniciado esa denuncia. Es decir, con el ejercicio de la acción penal se va a iniciar el proceso penal. Una manera práctica de entender cuándo inicia el proceso penal es cuando estamos en la primera audiencia que se hace la formulación de imputación. Pero no voy a llegar hasta este punto sin antes primero referirnos al sujeto activo del delito. Como bien he mencionado en las redes sociales, había hecho la pregunta si el sujeto activo del delito, el indiciado, era lo mismo que el imputado, y si los derechos que tiene el imputado son los mismos derechos que tiene el detenido. Bueno, para ser prácticos tendríamos que observar el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 152 del mismo ordenamiento. En el 113, vamos a encontrar los derechos del imputado y en el 152 vamos a encontrar los derechos del detenido. Pero también tendríamos que observar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20, apartado B, donde vamos a observar lo siguiente. Sujeto activo del delito es aquella persona, como viene referido, que comete el hecho delictivo. Es la persona que comete la conducta. Esta persona, el 16 constitucional, nos dice que puede ser detenida. Y entonces refiere el 16 la figura del indiciado. Y dice que cualquier persona puede detener al indiciado en dos momentos de la realización de la conducta: en el momento o inmediatamente después. Evidentemente, como ya hemos estudiado, esto se llama flagrancia. Pero entonces, cualquier ciudadano o cualquier autoridad puede detener al indiciado en el momento que comete la conducta o posteriormente. Entonces tenemos la primera denominación que el procedimiento penal le da al sujeto activo del delito, y esta es la del indiciado. En consecuencia, una persona detenida en flagrancia se denominaría indiciada en calidad de detenida. Indiciado, detenido. Cuando esta persona es detenida y puesta al Ministerio Público, entonces su calidad de detenido cambia y entonces se vuelve retenido, porque la persona que detiene es la autoridad o el ciudadano, y la persona que retiene es la autoridad ministerial. Por eso dice el 16 constitucional que cualquier ciudadano puede detener a una persona, ponerla con la prontitud a la autoridad más cercana y la autoridad, con la misma prontitud a la del Ministerio Público. ¿Qué quiere señalar el 16? Que la única persona facultada para investigar, sancionar, pedir la sanción, investigación, es el Ministerio Público. Por esa razón, cualquier persona detenida tiene que llegar al Ministerio Público. Y entonces tenemos indiciado, detenido por la primera autoridad y retenido por el Ministerio Público.
¿Cuál es el plazo que tiene el Ministerio Público para resolver esa situación jurídica de esa persona detenida y con calidad retenida? Es la de 48 horas. En el término de 48 horas, el Ministerio Público tiene que resolver la situación jurídica de esa persona y en consecuencia vamos a suponer en el ejemplo para poder seguir avanzando con este tutorial que es puesta a disposición del órgano jurisdiccional. ¿A qué me refiero? El Ministerio Público encontró datos idóneos y pertinentes, también suficientes, para poder determinar la existencia del hecho delictivo y también la probable participación de ese indiciado detenido que ha sido retenido por el Ministerio Público a efecto de poderlo llevar a una primera audiencia que sería la audiencia de imputación. Entonces tenemos que a partir del momento en el que el Ministerio Público decidió ir al órgano jurisdiccional, en ese momento el proceso penal inició y en consecuencia al momento de hacerle la imputación se va a llamar imputado. Entonces el 112 del Código Nacional nos señala que imputado va a ser en ese momento procesal. Posteriormente, cuando se dé el plazo de investigación complementaria, se cierra la investigación, pasaríamos a la segunda etapa que sería la intermedia y en el escrito de acusación, cuando la persona es señalada acusada, entonces ya se llama acusado. Y por último, con la sentencia, cuando emitan sentencia que lo condene a la persona que ha sido acusada, se va a llamar sentenciado. En este ejemplo práctico podemos ver cómo el desarrollo del sujeto activo del delito se ha desenvuelto en el procedimiento penal, llamándose indiciado, detenido, retenido, imputado, acusado y sentenciado. Ahora, sobre sus derechos, como bien refería al inicio, el 152 le dará derechos a esa persona que ha sido detenida en ese momento procesal. Y el 113 del Código Nacional, si lo observamos detenidamente, va a tener en su esencia los derechos del detenido y los derechos de la Constitución política. Entonces, aquí existe nada más un detalle en el Código Nacional, que no hay derechos del indiciado, pero si se interpretan de manera amplia dentro del Código Nacional, vamos a observar que el legislador, si bien es cierto, no le puso derechos del investigado o derechos del indiciado, y no por el hecho de llamarlos imputado, va a tener esos derechos hasta la imputación, sino que el legislador nada más no puso la denominación de indiciado, donde debe decir el 113 del Código Nacional, pero debemos interpretar que los derechos de toda persona investigada hasta antes de ser señalada en una imputación son los del 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, eso es lo que queríamos compartirte, resolviendo la pregunta que habíamos hecho. Nos gustaría que compartas el presente video y también nos dejes tu comentario. ¿Qué opinas al respecto sobre estos derechos del imputado? ¿Son respetados en la primera fase de la investigación? ¿Se violentan en esa fase de investigación? ¿Cómo podemos hacer que se empiecen a respetar en ese momento procesal donde toda persona tiene el derecho de saber de qué se le investiga y no hacer una persecución criminal donde no se pueda defender un ciudadano? Esperamos que te haya gustado esta cápsula. Comparte, déjanos tu comentario y próximamente haremos más preguntas y daremos la cápsula para poder abrir el debate. Gracias, bonita tarde.